El presidente Nayib Bukele rompió el silencio después de un par de días de que se aprobara la reelección indefinida en El Salvador y ha incomodado y desenmascarado a muchos que critican esto que se ha aprobado en El Salvador. Vamos a hablar y vamos a ir entendiendo frase por frase lo que ha dicho el presidente y cómo les ha ido quitando la máscara uno a uno. Así que no crean, el presidente está recibiendo críticas, sí, era normal y se esperaba de aquellos que no quieren ver a países pequeños salir adelante. Así que vamos a comenzar. Ya sabes, te quería decir un anuncio, porque también nosotros desde este pequeño canal recibimos bastantes críticas y nos denuncian. Así que por cualquier cosa, acá les dejo mi canal secundario, por si algún día ya no les mandan mis videos, sepan que me lo han quitado y estoy desde la otra trinchera defendiendo a este país. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a leer primero el post que lo puso en inglés, pero acá lo traduce X automáticamente, aunque a veces no muy bien, pero cuando no lo hace bien, acá nos vamos a gastar la última cora que nos queda del inglés. Dice por acá, el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia. Claro, se apresurarán a señalar que un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, es solo un pretexto, porque si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con las mismas reglas que el del Reino Unido, España o Dinamarca, seguirían sin apoyarla. De hecho, se pondrían furiosos si eso sucediera. ¿Por qué dice? Porque el problema no es el sistema, sino que un país pobre se atreva a actuar como si fuera soberano. Imagínense, es cierto lo que estoy diciendo, que yo ni he explicado, ahorita vamos a explicar, pero es que el presidente dice por acá, aunque esto está mal interpretado, lo vamos a ver como es que decía en inglés, decía, ok, se supone que no debes hacer lo que ellos hacen, se supone que debes hacer lo que te dicen y se espera que te mantengas en su carril. En pocas palabras, lo mismo que él les había dicho que en aquella vez que se sentó con los embajadores. No nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros queremos ser como ustedes, pero en pequeño. Que nosotros queríamos ser como ustedes, y de verdad lo digo, no lo digo se lo digo en serio. Es porque ustedes construyeron sus países. Pero ustedes deben dejar que nosotros construyamos el nuestro. Porque es bien difícil si ustedes nos quieren amarrar a un pasado que ustedes saben que no ha sido bueno para nosotros. Nosotros estamos sujetados al FMLN, que entrenaba niños para matar. Alguien me va a decir, sí, tú estuviste ahí, sí, yo estuve ahí, a mí también me engañaron, como a la mayoría de salvadoreños. Nos sujetan a Arena, un partido que se robó 37.000 millones de dólares. Ahora están escandalizados porque la deuda externa son 20.000 millones, ellos se robaron 37.000. Pagaríamos la deuda externa y nos quedarán 17.000 millones. Entonces, si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar. Porque tenemos que cambiar. Dijo un hombre muy inteligente una vez que es la definición de locura, era hacer las mismas cosas siempre y esperar un resultado diferente. Nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, no íbamos a cambiar con los mismos magistrados, con el mismo fiscal. Va a pasar lo mismo.
para que El Salvador cambie. Las cosas tienen que cambiar. Entonces ese es el problema. Nosotros queremos ser como ustedes, pero para ser como ustedes deben de dejar que nos desatemos de lo que nos tenía anclado a su desarrollo. Qué bárbaro el presidente. Like por el presidente. Suscríbete a este canal porque es que esas palabras que le dijo el presidente, cómo vuelven a hacer eco hoy otra vez. Si es que vamos a analizar este post y es que empieza el presidente diciendo el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida en los gobiernos. Vamos a entender un poco esto. Y es que esta frase, aunque sea bien corta, desarma toda la narrativa hipócrita que nos han querido vender a todo el mundo durante muchísimos años. Aquí no hay propaganda, no hay nada de eso. Acá es una verdad que incomoda a los poderosos, en serio. El presidente escribe esto y empezaron muchos gorgojos por ahí. Eso es falso, está manipulando. Eso solo pasa en dictaduras, que es mentira, que no sé qué. Fíjese que lo que dijo Bukele es 100% verificable. Y yo les voy a mostrar las pruebas, porque cuando se trata de defender a El Salvador, hay que hacerlo con hechos en la mano. Todos estos datos ustedes los pueden verificar. Hoy todo el mundo puede entrar a Google y entrar. Y fácil, lo pueden descubrir. Dice por acá, yo he investigado y lo voy a leer textualmente. Dice, Reino Unido, no hay límite. El primer ministro puede estar 10, 15, 20 años si gana elecciones y él mantiene el apoyo parlamentario. Imagínense, en el Reino Unido. Margaret Thatcher estuvo 11 años, dice por aquí. Tony Blair más de 10 y nadie gritó dictadura. ¡Qué bárbaro! Pero en Alemania, Angela Merkel gobernó por 16 años. ¿Pero por qué fue esto? Porque el sistema parlamentario no tiene límite de reelección. Si los votantes quieren que se quede, pues se queda. Y nadie andaba asustado. Canadá, dice Justin Trudeau, está en su tercer mandato y si gana otra vez, sigue. ¿Dónde está el límite? No hay. No hay nadie. Está gritando que hay dictadura. En Japón, aquí lo estoy viendo, el primer ministro puede ser reelegido cuantas veces sea necesario. Si gana el liderazgo del partido y el parlamento, pues se queda. Países Bajos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, todos permiten que su jefe de gobierno se reelija de forma indefinida. Dice por acá también, miren, en total más del 85% de los países de la OCDE, es decir, los países más ricos, desarrollados, no imponen límites al número de veces que su jefe de gobierno puede ser reelegido. ¡Qué bárbaro, de ahí! ¡Qué bárbaro! Esto ni yo me había puesto a buscar, pues, porque como casi no veo lo de otros países, me enfoco acá en lo del Salvador, pero yo les pregunto, gorgojitos, que les sale pus del cerebro. Lo que dijo el presidente es mentira, si yo lo estoy viendo aquí. Para nada. Así, mire, tenga en la cara. Pero ¿por qué en Alemania no le llaman dictadura? ¿Por qué en el Reino Unido todo está bien? Canadá, Japón, todos esos Países Bajos tienen una doble moral. Sí, porque si esto es normal en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, ¿por qué se arma el escándalo cuando lo hace El Salvador? Que aquí viene la trampa de lo que te dice. No es lo mismo. Ellos tienen un sistema parlamentario, El Salvador es presidencialista. Bueno, sí, técnicamente no es lo mismo, pero esa excusa, como dice el presidente, solo es una excusa barata, porque si el argumento es solo en sistemas parlamentarios pueden reelegir sin límite, entonces lo que nos están diciendo es que el problema no es el derecho del pueblo a reelegir, sino que no les gusta el formato que usamos para ejercer nuestra soberanía. Luego el presidente nos dice, y si fuéramos una monarquía, hagamos el experimento mental entre usted y yo acá. ¿Qué pasaría si El Salvador mañana dijera, vamos a adoptar el modelo del Reino Unido, monarquía parlamentaria, vamos a permitir la reelección indefinida como ellos? ¿Cree usted que nos apoyarían? Por supuesto que no.
la narrativa fuera la misma. Se pondrían aún, creo, más histéricos. Saldrían los de la OEA, los de los derechos humanos, los analistas de siempre, los tuiteros con bandera azul y blanca en la biografía. Es decir, Nayib se convirtió en el rey y que estamos bajo una dictadura. Pero no, que en Europa eso sí es democracia. ¿O es democracia solo cuando lo hacen ellos? Y ahí es donde nos decía por acá el presidente que no es el sistema, no es la reelección, es que El Salvador ya no se va a dejar manipular. Es que tenemos un presidente que no pide permiso, que no obedece a agendas extranjeras, que no va a Washington a suplicar como lo hacían los de antes, y que está cambiando este país sin tener que rendirle cuentas a los mismos que siempre nos explotaban. Ese es el problema. Y que cuando Bukele se atreve a decir que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida, lo que en realidad nos está diciendo es: ¿por qué nosotros no podemos tener los mismos derechos que ustedes? Y es que fíjense bien, en una democracia no manda la OEA, no manda ni siquiera el Departamento de Estado, no manda todos estos opinólogos, los de X, ni la Ingrid Escobar, ni Carlos Araujo, ni toda esta gente, la Ivania, nadie manda. Manda el pueblo. Sí, el pueblo quiere reelegir a su presidente 1, 2, 10, 20, 30, la que sea. Negarle ese derecho es lo que de verdad es autoritario. Negarnos ese derecho, eso no es democracia. Así que no, el problema no es que Bukele quiera reelegirse y ni siquiera lo ha dicho que lo va a hacer. Es que el problema es que el pueblo quiere reelegirlo y lo ha expresado por diferentes formas, lo sigue expresando y lo quiere hacer sin pedirle permiso a nadie. Y eso, señores, es lo que verdaderamente les molesta a todos, porque no se supone que hagamos esto. En serio, ellos dicen que no deberíamos hacerlo. No se supone que pongamos orden, no se supone que desmantelemos pandillas. Les hubiéramos hecho caso en aquel entonces, no estuviéramos viviendo en la paz que vivimos ahora los salvadoreños. Tampoco se supone que nos convirtamos en un país más seguro, respetado, soberano y con ese orgullo nacional que ahora todos los salvadoreños tenemos. Eso rompe con todo lo que nos habían impuesto, cómo querían que viviéramos. Gracias a nuestro presidente, desde ese día que les dijo: no nos digan qué hacer, por favor, porque si les hubiéramos hecho caso, no estuviéramos acá hoy como estamos, haciendo este video y diciendo lo orgulloso que nos sentimos ser salvadoreños. Pero yo solo les quiero decir algo a los de aquí y a los internacionales: al pasado, allá atrás, no vamos a volver. Nosotros sabemos lo que queremos. Así que si estás orgulloso de ser salvadoreño y vas a dar el voto por nuestro presidente Nayib Bukele las veces que él nos lo pida, deja tu like y suscríbete. Comenta si votarías por el presidente. Yo me voy a despedir. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y que viva El Salvador y todos los salvadoreños. Adiós.